Lo vi al presidente de la legislatura porteña, Emanuel Ferrario, a hacer un video y decir: hemos sacado el impuesto a los sellos en las tarjetas de crédito en los usuarios de la capital federal. ¿Se acuerdan que era el modo de recuperar la quita de recursos que había hecho intempestivamente el gobierno nacional? Nos va a explicar todo Iván Sasovsky, que sabe un montón. ¿Qué haces, Iván? ¿Cómo estás, Luis? Un gusto verte. Un placer. ¿Desde cuándo vamos a pagar un toquecito menos? Bueno, desde la implementación se aprobó ahora, así que a partir de la entrada en vigencia, que va a ser a partir del mes que viene, se va a empezar a pagar 1,2% menos del resumen de las tarjetas de crédito. Este es un impuesto de sellos, es un impuesto que se aplica a todos los resúmenes de los consumos en pesos y en dólares. Es un impuesto totalmente confiscatorio porque se aplica sobre otros impuestos. Y lo más loco de todo esto es que, por suerte, estamos hablando de baja de impuestos y coincide casualmente con los años impares, casualmente con los años electorales. Y hay algo que me parece muy interesante que la oposición registre lo que está haciendo, porque ¿cómo se va a financiar esta baja de impuestos? Con el superávit que tienen pensado recaudar. Los estados, ni nacionales, municipales o provinciales, no tienen por qué tener superávit. Es decir, el estado se tiene que mantener exactamente con lo que se recauda, porque si no se le está robando al contribuyente, sea vía impuestos o sea vía contribuciones de cualquier tipo. Por lo tanto, me parece súper importante que se haya acompañado tanto el oficialismo como la oposición a esta baja de impuestos. Va a ser un año en el que vamos a dar muchas buenas noticias en este sentido, pero se trataba de un impuesto totalmente confiscatorio, anacrónico. El impuesto de sellos es un impuesto... ¿Por qué se llama los sellos? Porque en realidad es un impuesto que queda de la época de la colonia, en la que antes te tenían que sellar un documento. Y hay un principio básico que es que tiene que haber un complejo instrumental, es decir, que tiene que haber un contrato de por medio. Lo que se hizo con las tarjetas de crédito, copiándose de un modelo tucumano también con las mismas características, es considerar que el resumen de la tarjeta de crédito es un contrato entre las empresas y los usuarios de las tarjetas. Y se estableció el mismo impuesto que se aplicaría a un contrato multimillonario de una, no sé, de una licitación pública, por ejemplo, o de contratos entre privados. El impuesto está mal en todos los casos, pero está mucho peor cuando se va a la clase más baja, que no manifiesta una capacidad contributiva. El virrey Cisneros, Pancho, pensó por 6 meses poner un impuesto y lo tenemos... Hasta viste que siempre todos los que te invocan es solo transitoriamente. Claro, no, estaba viendo cuánto significa. Por ejemplo, en un resumen de 176.000 pesos, por ejemplo, de tarjetas, son mirando el tuyo, Pancho? 2.023 pesos. Exacto, pero a su vez esto se aplicaba sobre el impuesto país, por ejemplo, también. Es decir, que ya te cobraban. Que ya te cobraba el Estado Nacional, entonces como esto iba sobre el impuesto, se calculaba sobre el saldo del resumen de la tarjeta, también se calculaba sobre el otro impuesto. Es decir, es más que un impuesto, es una retención que hacían las empresas, digamos, obligadas por el Estado de la Ciudad de Buenos Aires a percibir un monto y ponerlo dentro del precio final del resumen de la tarjeta. Por eso es que hablamos que los impuestos generan inflación en sí misma. Esos 2.000 pesos que estaban en ese resumen hacían que el costo del consumo con tarjetas aumente en ese valor. Entonces, ¿cuánto de toda la inflación que sufrimos está ocasionada por el propio Estado, ¿no? Acá el doctor Olivera me saca corriendo cada vez que yo oso decir pago el mínimo y refinancio. Me dice, ni se te ocurra, definitivamente, pues ya aprendí. Peligro. Yo te doy bolilla. Yo viste que voy aprendiendo las cosas. Ahora, el uso de la tarjeta de crédito hoy, para el que puede, obviamente, el que tiene la posibilidad, ¿es conveniente si pagás todo el resumen? O sea, diferir el pago con la tarjeta. A ver, hay premios Nobel que hablan de que nunca en su vida hay que usar la tarjeta de débito, que la única forma de generar dinero es endeudándose. Estamos en un momento en el que, aunque pueda resultar peligroso el consejo de alguna manera, con una inflación creciente, con una emisión descontrolada en un año electoral, endeudarse para
pagar de alguna forma los consumos puede llegar a darle cierta ganancia a la gente. No es ir al pago mínimo. Un segundo de interrupción, Sí. no te vayas. No. Llama urgente, hay información urgente en La Nación Más. Perdón que te interrumpí, Iván. Estamos hablando de tarjetas, no hay que usar débito, hay que usar crédito, endeudarse. Ojo, siempre que se pueda pagar. Sí, tal cual. Y a su vez estamos en un contexto en el primer semestre del año, entonces la gente que ahorró dólares, también les recomendamos que esperen un poquito antes de vender esos dólares porque el primer semestre del año es donde entran las divisas por la liquidación de la cosecha gruesa, que va a ser mucho menos que otros años. Así que no se venden dólares en el primer semestre como consejo general siempre, todos los años en Argentina. Y si se pueden endeudar en pesos, háganlo en contextos inflacionarios y teniendo en cuenta, obviamente, la mesura que uno tiene que tener respecto a los ingresos potenciales que pueda llegar a tener. Pero realmente, en un contexto tan complejo, la quita de un impuesto que va directamente sobre el bolsillo de la gente es una buena noticia. Sí. Hay que festejarla, tenemos que disfrutarlo mientras dure. Esperemos que no sea solamente este año impar electoral, claro. Y que se registre que este tipo de impuestos en una ciudad como la de Buenos Aires no pueden existir. Total. Es un impuesto que aplica, lo aplican las economías totalmente informalizadas, que no es el caso de la ciudad de Buenos Aires, que no tienen forma de llegar al contribuyente porque no hay registro de sus operaciones. No es lo que pasa en la ciudad de Buenos Aires. La señora Carola Gil y yo somos inversores sofisticadísimos, plazos fijos, todo lo que sabemos hacer como... No, yo fondos comunes de inversión. Muy bien, también, pero ya sos Madoff, prácticamente sos Madoff. Sí. Digo, si te sobra un puchito... También viste que hay carteras de Mercado Pago, vamos a ir con todas las letras, que podés poner y invertir. ¿Lo dejás ahí, haces un plazo fijo? ¿Qué haces? No, mira, durante el primer semestre no se venden dólares, por lo cual se compran dólares. Y a partir termina el primer semestre y por favor agarremos, ¿no? Porque no sé hasta dónde va a llegar este tipo de cambio.